Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que seamos ministrados con tu Santo Espíritu, que quites todo intelecto humano, Señor, y que pueda obrar tu Espíritu Santo, Padre, en nosotros. Quita los estorbos, quita todo distractor, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos ser edificados, consolados y exhortados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. La guerra que se gana en la mente. Así se llama el tema. El apóstol Pablo responde a quienes cuestionaban su autoridad apostólica. Amén. Algunos lo acusaban de ser débil cuando estaba frente a ellos. Y lejos de ellos era poderoso, decían, era fuerte. Sin embargo, él les aclara que aunque vive en la carne, no milita según la carne. Porque les dice que las obras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Todo creyente enfrenta batallas. Sería una gran maravilla pensar que alguien de nosotros no enfrenta una batalla. Pero esas batallas no las vamos a pelear con armas carnales. Esas batallas son batallas espirituales, que las vamos a pelear con el Espíritu Santo. Satanás sabe que si logra controlar esas áreas, esos sentimientos en nosotros, él va a poder controlar nuestra conducta. Amén, hermanos. Aleluya. Él va a poder controlar nuestra conducta. Y nos enseña el Señor cómo vencer esta guerra espiritual. Amén. No podemos pelearla como yo recuerdo a alguien una vez que decía que íbamos a pelear, íbamos a guerrear y agarraba los puños así, así, así. Y no es así, hermanos. Es que nosotros no peleamos contra carne ni sangre. No peleamos contra personas como nosotros. Estamos peleando contra espíritus, contra potestades de las tinieblas. Dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Tenemos que reconocer que estamos en una guerra espiritual. Amén. Que no estamos peleando con el vecino, que no estamos peleando con el esposo, con la esposa. No, estamos peleando contra potestades. Amén. Contra espíritus de maldad que habitan en las regiones celestes. Contra ellos estamos peleando. Cuando usted detecta, es que debiéramos de tener en nosotros algo parecido a lo que tenía el Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado con sus antenitas de vinil detectaba la presencia del enemigo. Decía, silencio, decía, estoy detectando la presencia del enemigo. Entonces nosotros debiéramos de poder detectar cuando alguien está siendo manipulado por el enemigo. Cuando alguien está siendo manipulado por fuerzas de maldad. Y no seguir el pleito. Para que haya pleito se necesitan dos. Si usted no responde, no hay pleito, no hay nada.
Y allí va usted a apagar todo dardo de fuego del enemigo al quedarse en silencio. Espere. Por eso Pablo decía, a él lo acusaban de ser débil, porque no podemos confundir paciencia o mansedumbre con debilidad. Amén. No lo podemos confundir eso. Nosotros tenemos que actuar como actuaba Cristo, con paciencia. Y eso, la paciencia y la mansedumbre son frutos del Espíritu que debieran de estar en nosotros. Porque a diario necesitamos la paciencia. Amén. Pero a veces nos cuesta porque como el enemigo sabe que somos impacientes, nos provoca la paciencia. Y él sabe atacarnos y nos gana la batalla. Pero ahora vamos a aprender que esta es una batalla que se gana con la mente. Amén. Dice que la vida cristiana no es un paseo, es una batalla. Nuestro enemigo principal no son personas, sino espíritus que buscan alejarnos de Dios. En Efesios 6, del versículo 10 al 13 dice así: por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Se acuerda de lo que hablaba la hermana el jueves? Que decía que David se fortaleció en el Señor porque estaba peleando una batalla. Entonces dice Pablo, por lo demás, hermanos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Quiere decir que hay un vestido que necesitamos llevar siempre. Amén. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo anda viendo a ver a quién devorarse. Anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro, viendo a quién devorar. Pero como nosotros hoy vamos a entender que el enemigo usa a personas para que nos ataquen. Aleluya. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Nosotros tenemos que tomar el yelmo de la salvación. Ese era un casco. Pablo se inspiró en un soldado romano cuando el Espíritu Santo le daba esta palabra. Los soldados romanos tenían un casco que les protegía su cabeza para cualquier flechazo. A nosotros nos ponemos el casco para que nos proteja la mente, nuestros pensamientos. Por eso dice lo que leímos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Con el casco estamos protegiendo nuestra mente. La coraza de justicia era un chaleco que se ponían en esta parte del pecho. Era para proteger su corazón. Acuérdese que en el corazón se maquina todo, luego sube a la mente y luego la boca lo dice. Cualquier cosa que usted piensa viene del corazón. Y si lo dice, pues ya ejecutó el pecado. Amén. Entonces dice que el cinto de la verdad hay que calzarse los pies con el calzado apresto del evangelio de la paz. Para estar dispuesto donde sea que usted se pare a hablar de Cristo, a presentar defensa del evangelio. Amén. Para que no nos quedemos callados, sino que podamos presentar defensa del evangelio de Dios, de Jesucristo. Las armas del creyente son la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a José, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley? Era porque era necesario que nosotros tuviéramos palabra. Cuando usted se memoriza la Biblia, hermano, de allí nadie se la arrebata.
Amén. Hay personas donde no tienen la Biblia y se aprenden versículos bíblicos donde se las han sacado de los teléfonos, de las computadoras, de las tablets, de todo lo que se pueda tener acceso a la Biblia, se los han quitado. Y eso estoy hablando de un país grande con millones de soldados. Es China. En China no tienen acceso a la Biblia. Y la gente consigue los versículos de la Biblia en papelito y se los memoriza. Y de allí nadie se los puede arrebatar. Amén. Porque lo tienen en su corazón. Amén. La oración, hermano. La oración debe ser una arma que nosotros no debemos descuidar. Amén. Que no la descuidemos en ningún momento. La fe, porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. De modo que si queremos agradar a Dios, tenemos que tener fe. El que se acerca a Él dice que debe de creer que Él existe. El poder del Espíritu Santo. Entonces son 4: la palabra, la oración, la fe y el poder del Espíritu Santo. Con esas armas usted va a destruir fortalezas espirituales. No venceremos con argumentos humanos, sino con recursos divinos. Derribemos las fortalezas de la mente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las fortalezas en la mente son pensamientos que vienen, y entonces no basta con decir yo renuncio a esto. Hay que decirle: llevo cautivo en el nombre de Jesús este pensamiento a la obediencia de Cristo. De esa manera va a derrotar y va a vencer usted al enemigo. Llevándolo cautivo, se nos vienen pensamientos suicidas, hermano. Asesinos. Que nosotros vemos algo en una publicación que alguien hizo una grosería y ya queremos matar a esa persona. Se nos viene a la mente algo que no debiera de pasar por nosotros. Entonces, dice que son razonamientos, pensamientos y creencias que contradicen la verdad de Dios. Esas son las fortalezas que vamos a derribar. Todo lo que contradiga la verdad de Dios, llevémoslo cautivo a la obediencia de Cristo. Orando, diciéndole: Señor, en este momento se me vino esto a la mente, pero en el nombre de Jesús yo llevo cautivo este pensamiento a la obediencia tuya, Padre. Y no permito que dañe más mi mente y mi corazón. No lo permitiré, Señor. Y ore varias veces declarando esa palabra. Porque dice que ejemplos de fortalezas, cuando decimos Dios no me puede ayudar en esto. Aleluya. Nunca voy a cambiar. Yo nunca voy a poder hacer eso. Esos son pensamientos negativos que destruyen nuestro ser. Amén. Yo no voy a poder salir de esto. Me metí en un problema y no lo voy a poder hacer. Si ni siquiera tengo un salario, ¿cómo voy a pagar esta deuda? Estamos nosotros teniendo pensamiento de inferioridad. Cuando dice la Biblia que Dios murió para que nosotros fuéramos fuertes. Y dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, de esa manera nosotros, cuando dice no necesito obedecer a Dios, hay veces que vienen esos razonamientos a nuestra mente. Yo no necesito obedecer tanto a Dios. Aleluya. Todo pensamiento que se opone a la palabra debe ser derribado y reemplazado por la verdad divina. Todo pensamiento que se opone a la verdad, reemplacémoslo por la verdad divina. Cuando nosotros, hermanos, vamos sacando y echando cosas, lo bueno, ya no va a haber espacio para lo malo. Amén. Así que vacíese usted. Vacíese y llene de cosas buenas su interior. Llene su vida de Cristo.
Dice, yo hace tiempo recorté, escribí una frase que me gustó. Dice que si uno está lleno de uno ve mucha televisión, es porque está llenando su vida de noticias desagradables. Pero si uno lee la palabra y ora, usted va a estar lleno de la presencia de Dios, y lo que va a hablar va a ser presencia de Dios. Pero si usted está viendo noticias, lo que va a hablar va a ser noticias, chisme, puro chambres. Pero aquí no hay quien haga eso, aleluya. Entonces, dice Zacarías 4:6 en la parte B: no con ejército, dijo el Señor, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerzas que vamos a derribar nosotros esos pensamientos, sino con su Espíritu Santo, hermano. Nosotros tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros para poder derribar cualquier fortaleza, para poder derribar cualquier pensamiento que se oponga a la verdad, que diga, ay, yo no voy a poder, hoy no voy a salir de esto, mi mamá se va a morir y se va a morir, no va a haber médico que la sane. Pues no diga eso, esos son pensamientos que van destruyendo su batalla. Diga, mi mamá se va a levantar, porque todavía es joven la señora. En el nombre de Jesús, ahora vengo a declarar que ella se levanta. Tú te levantas, mamá, dígale. No le digan, no se quede callado. Dele palabras de optimismo. Amén, hermano. Las grandes victorias y propósitos, dice, no se logran dependiendo de las capacidades humanas. No va a lograr usted ninguna victoria con sus capacidades, sino con el Espíritu Santo, recordando que la intervención divina es lo que permite superar obstáculos. Amén, hermano. Llevemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Que todo pensamiento que se le cruce por su mente, ya sea de lo que sea, llévelo a la obediencia de Cristo. A veces uno va por la calle y mira a una muchacha y se le viene un pensamiento, llévelo cautivo para que ya no vuelva a hacer eso. O ve a un joven guapo y llévelo cautivo también ese pensamiento. Porque eso, hermano, es casi que ya se hizo normal, pero no debe ser normal en nosotros. Porque las hermanas también ven. Yo cuando veo esos físicos, esos hombres que hacen ejercicio, a mí me da pena verme a la par de ellos, hermano. Y ellos lo hacen a propósito de salir sin camisa así. Yo cambio la tele rápido para que mi esposa no lo vea. Sí, hermano. No crea. Es que la mente es terrible y el enemigo ataca la mente. ¿Verdad que? Y lo comparan a uno. ¿Verdad que tu esposo no es así? Entienda que es el enemigo trabajando en su mente. No, me si tu esposo da lástima. Y chiquito todavía. Yo pero le estoy pidiendo a Dios que me haga crecer un poco más. Siquiera 1.80. ¿Usted cree que lo puede hacer Dios? Sí lo puede hacer Dios. Y que me dé un cuerpo así, pero así, para que no vea eso mi esposa. Amén. Entonces, hermano, si las mujeres también ven, los hombres peor. Y eso es un gran pecado, hermano. Porque lo pecó en su corazón y se lo dictó a la mente, y la mente es terrible. Entonces esos pensamientos hay que llevarlos cautivos, porque Dios es el que permite con su Espíritu Santo superar obstáculos que parecen montañas. Amén. Llevemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. En el versículo 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No basta con rechazar el error.
Porque a veces nosotros tenemos como la costumbre de decir, renuncia, hijo, renuncia a lo que te dijeron. Que lleve cautivo esos pensamientos, es la verdad. No basta con renunciar al error. Ay, no vuelvo a hacer esto. No, lleve cautivo ese pensamiento, porque es mentira si usted dice no lo vuelvo a hacer. Al ratito lo está haciendo. Amén. Cuando salga de su casa, vístase toda la armadura de Dios para que pueda resistir las acechanzas del diablo. Pero vístase siempre, póngase el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, para que pueda resistir al enemigo. Si andamos desvestidos, no vamos a poder resistir al diablo. Por eso es que somos presa fácil del enemigo. Y él trabaja en nuestra mente y casi que nos tiene controlados. Y por eso es que nuestras conductas son reprochables. A veces nos comportamos como el peor de los peores impíos. Porque el enemigo está trabajando en nuestra mente para que actuemos de esa manera. Y como le hemos dejado la puerta abierta, él se mete y sale, se mete y sale. Amén. Entonces, la pregunta no es ¿qué siento?, sino ¿qué dice Cristo de nosotros? Allá estaba Josué en una batalla, hermano, cuando se le apareció un ángel y le dijo, ¿qué dice mi Señor de tu siervo? Es que nosotros eso es lo que debemos de preguntarle a Dios. ¿Qué dice el Señor de mí? ¿Se ha puesto a pensar usted o le ha preguntado a Dios qué dice Dios de usted? ¿Qué piensa Dios de usted? Cuando se nos vienen esos pensamientos tan horrorosos, tan pecaminosos, ¿se ha puesto a pensar que el Espíritu Santo está allí y usted está pensando cosas inimaginables? Porque la mente, hermano, a veces no la podemos controlar si no la llevamos cautiva. Dice que al hombre fuerte no se le puede vencer si no se le ata primero. Amén. Entonces, esto es como un hombre fuerte que está en nosotros, que debemos llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Cualquier pensamiento que se venga, hasta por hablar mal de alguien, hermano, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús, diga, ya no vuelvo a hablar de mi pastor. Aleluya. Yo sé que usted no habla, yo lo digo por si acaso. Se le escapó, se le chispoteó. Fue sin querer queriendo. ¿Verdad? Entonces, dígale usted a Dios, yo llevo cautivo este pensamiento. Porque nosotros no hemos aprendido a pelear nuestras batallas. Y por eso el enemigo nos derrota. Y somos presa fácil de él. Amén. Cuando la mente se somete a Jesús, la vida también se alinea a su voluntad. Amén. Cuando la mente se somete a Cristo, hermano, también la vida se somete a la voluntad. Amén. La victoria comienza en la mente. El creyente que usa las armas de Dios derriba fortalezas y somete sus pensamientos a Cristo. Puede vivir en libertad y en obediencia. Toda persona que somete su mente a Dios puede vivir en libertad y en obediencia. Pero si no somete su mente a Dios, va a ser presa del enemigo. ¿Cuántos estaremos en arresto domiciliario? Estamos en arresto domiciliario porque estamos en nuestras casas. ¿Cuántos estaremos arrestados por pecados que cometimos con nuestra mente y que ni cuenta nos damos y que no son pecados según nosotros? Aleluya. Hoy tendremos que entregarle todas esas cosas al Señor, porque si no estamos esclavos. Dice que todo aquel que se somete a alguien para obedecerle, esclavo es del que se sometió. Y si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado. ¿Habrán esclavos de pecado aquí? Aleluya. Es probable, hermano. No sabemos, yo no sé. Solo Dios lo sabe. Pero si soy esclavo del pecado,
yo debo pedirle perdón a Dios. Dios no nos llamó a ser prisioneros de nuestros pensamientos. Dios nos llamó a hacer nuestros pensamientos que sean prisioneros de Cristo. Amén. Porque Dios no quiere prisioneros. Dios quiere un hombre libre, pero libres y prisioneros por amor a Cristo. Amén. Como esa canción que dice, ahora ya no soy esclavo. Así dice, ¿va? Ya no soy esclavo, dice. Ahora soy un hijo de Dios. Amén. Si queremos ser llamados hijos de Dios, derribemos todo argumento que se levanta en contra de la verdad. Porque a veces, hermano, estamos cometiendo cosas que a nosotros no nos parecen ser pecados. Se lo voy a poner fácil. ¿Cuánto tiempo dedica usted al celular y cuánto tiempo dedica usted a la palabra de Dios? Aleluya. Y la palabra de Dios es una arma con la que vamos a combatir al enemigo. Pero le aseguro que solo el domingo que venimos a la iglesia, el martes y el jueves, leemos la Biblia. Algunos, ¿verdad? Otros la leen. Si usted es uno de ellos, hoy debe pedirle perdón a Dios porque está pecando. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y todos sabemos que leer la Biblia es bueno. Porque nos fortalece, nos edifica, nos transforma. Cambiamos de nuestra manera de ser. Pero como no lo hacemos, hermano, en Antiguo no sabemos Juan 3:16 y mal. Porque mucha gente lo sabe mal. Aleluya. Porque dicen, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea. Y no dice crea. Dice cree. Entonces hasta ese versículo a veces lo decimos mal. Entonces necesitamos más palabra de Dios. Cuentan que un comandante capturó una fortaleza enemiga que parecía imposible de conquistar. Y le preguntaron cuál fue su estrategia para lograrlo. Él dijo que no había atacado los muros primero. Aleluya. Yo dijo, no ataqué primero a los muros. Tomé el control de las puertas. Y eso precisamente es lo que hace el enemigo con nosotros. Ataca las puertas de nuestra mente. Y se sienta, como decían antes, que en las puertas había el comercio. En las puertas de la ciudad estaban los mercaderes. Ahí estaban los jueces. Ahí estaban las personas importantes en las puertas para arreglar algún asunto. Así hace Satanás. Toma el control de las puertas de nuestro corazón, de nuestra mente, y descansa, porque dice, usted no va a hacer nada si ni ora. Ahorita cuando nomás llegue a ver la final, no es la final ahora, ¿verdad? Yo ya me adelanté. A ver el partido va. Y yo se lo voy a poner para que no falle, dice el enemigo. ¿Qué es eso de ir a meditar en la palabra de Dios o en el mensaje? ¿Qué es eso de meditar? Yo siempre le he dicho que la iglesia debe ser como las vacas. Las vacas tienen 3 estómagos y comen y echan un estómago, comen en otro, comen y van llenando sus depósitos. En la noche, la vaca se acuerda que comió una comida que sabía algo dulce de este estómago y la saca. Y comienza a rumiar. Yo digo que así deberíamos de ser nosotros, rumiar la palabra de Dios. Hoy me acordé que el pastor dijo que debíamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y este pensamiento se me vino y yo lo llevo cautivo ahora en el nombre de Jesús.
Eso sería como meditar en la palabra de Dios. Pero el enemigo que ha tomado las puertas de nuestra mente no quiere que nosotros hagamos eso. Él no quiere jamás que nosotros hagamos eso. Satanás intenta entrar por las puertas de nuestra mente, pero cuando Cristo gobierna esas puertas, ninguna fortaleza del enemigo puede derribarlas. Amén. Ninguna, hermano. Cuando Satanás intenta entrar, él ve que están ocupadas. Ve que hay alguien que está allí vigilando esas puertas y no las deja entrar. Nosotros somos los responsables de cuidar las puertas de este templo del Espíritu Santo. Porque so pena de muerte era que un soldado se durmiera cuando estaba cuidando las puertas del santuario. A ese le daban pena de muerte. Era la pena más fuerte que ellos tenían, porque si él se descuidaba y por esa traición de él entraban los enemigos al santuario de Dios, iban a profanar todo y entonces lo mataban por el descuidado que era. Aleluya. Entonces, ¿usted está cuidando bien el templo o lo deja tranquilo? Que piense cualquier cosa. Guardemos nuestra mente. Derribemos toda fortaleza y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque eso nos va a ganar la victoria. Eso nos va a hacer ganar la victoria. Eso nos va a hacer ganar la guerra en la mente. Amén. No sea descuidado usted. No piense que Dios es bueno y no me va a castigar por esto. Sabemos, porque el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, sufrió mucho para tener por pisoteada la sangre de él. Y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde muchos cristianos en aquel día ni los encuentren en la lista. Señor, pero si yo estaba en el coro de la iglesia. Señor, pero si yo predicaba, profetizaba, pues. Y el Señor les va a decir: no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Cuidémonos, hermanos. Desde este púlpito se dice la verdad para ser salvos. Si usted no se apercibe de estas palabras y se queda el día del rapto, Dios ya no va a culpar a los pastores. Dios ya no va a culpar a los pastores. Lo va a culpar a usted. La sangre va a caer sobre su vida. Por eso desde aquí se le dice la verdad. No se les alcahuetea. Y Pablo dijo: si yo tengo que usar de esta fortaleza, también cuando esté con ustedes, lo voy a hacer, dijo. Porque lo tenían por débil. Pero si lo tengo que hacer delante de ustedes, lo voy a hacer. Y eso es lo que nosotros hacemos. Predicar la verdad aunque duela. Amén. Porque, mire, hermano, las curaciones que hacen a los que se queman en la piel o algo son terribles. No los tratan con cariño. Le raspan la carne muerta. Así es de doloroso. Por eso es que a veces la palabra nos pega y nos dice: ay, es que yo creo que este pastor contra mí la tiene. No piense así. No soy yo, es Dios el que quiere salvarle. Amén. Es Dios hablándonos. Cuando algo nos duele es porque la carne se resiste a recibir la verdad. Pero nosotros ya estamos advertidos de que si nosotros queremos que Cristo gobierne nuestra vida, tenemos que darle el control a Él de las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón.
para que así cuando el enemigo llegue encuentre que están ocupados. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por que tú nos hablas a tiempo.